Desperté con el olor estéril del antiséptico y el frío resplandor de las luces fluorescentes sobre mí. El pitido constante del monitor cardíaco era el único sonido que me acompañaba. Era mi cumpleaños. Había imaginado este día de manera diferente, quizás una cena con Alejandro, mi esposo, una videollamada de Lucía, mi hermana, flores de mis padres. En cambio, estaba sola en una cama de hospital, magullada y con puntos, recuperándome de un accidente automovilístico que casi me cuesta la vida. Las enfermeras del Hospital Universitario La Paz de Madrid eran amables, pero tenían otros pacientes que atender. Recibí un genérico «Feliz cumpleaños» de una de ellas, seguido de una mirada de lástima que me atravesó más profundamente que la vía intravenosa en mi brazo. Ni llamadas. Ni mensajes. Solo silencio. El reloj de la pared marcaba las 10 de la mañana. La luz primaveral de Madrid se filtraba tímidamente por la ventana entreabierta, iluminando las paredes blancas de mi habitación. En el barrio de Chamberí, la vida seguía su curso normal mientras yo permanecía inmóvil, conectada a máquinas que vigilaban mi débil salud. Tomé mi móvil de la mesita de noche, desesperada por una distracción. Quizás estaban planeando una sorpresa para más tarde. Quizás algo había fallado con sus teléfonos. Quizás la red en el hospital era mala. No dejaba de inventar excusas para justificar su ausencia. Con dedos temblorosos, abrí WhatsApp. Ni un mensaje de Alejandro, ni de mis padres, ni de Lucía. Revisé Telegram, lo mismo. Finalmente abrí Instagram y comencé a desplazarme por interminables felicitaciones de cumpleaños de conocidos y algunos seguidores. Entonces vi algo que me heló la sangre, el nombre de mi hermana, etiquetada en una historia. Pero no era de su cuenta principal. Era de una que no reconocía. Es extraño, pensé, mientras tomaba agua de la jarra que la enfermera Carmela había dejado junto a la cama. Carmela era la única persona que parecía preocuparse por mí. Cada vez que entraba a mi habitación, lo hacía con una sonrisa cálida que contrastaba con la frialdad del ambiente hospitalario. ¿Necesitas algo más, Elena?, me había preguntado antes de salir para su descanso. Estoy bien, gracias, respondí, ocultando el nudo que se formaba en mi garganta. Elena Martínez Soto, 34 años, editora en una pequeña editorial madrileña, ahora reducida a un número de habitación y a un diagnóstico médico que apenas comprendía. Fractura de fémur, 3 costillas rotas, contusión cerebral leve. Has tenido suerte, me dijo el doctor Ramírez cuando desperté 3 días después del accidente en la calle Princesa. Un conductor distraído se había saltado un semáforo. Mi pequeño Seat Ibiza quedó destrozado contra un muro. Volví a mirar el móvil. La notificación seguía allí, tentándome. ¿Por qué Lucía tendría una cuenta secreta? Mi hermana y yo siempre habíamos sido cercanas, al menos eso creía yo. Crecimos juntas en un pequeño piso en Vallecas, compartiendo habitación hasta que yo me fui a la universidad. Nuestros padres, Antonio y Carmen, siempre nos inculcaron la importancia de la familia. La sangre es más espesa que el agua, repetía mi padre cuando surgían conflictos. Y ahora, en el día de mi cumpleaños, cuando más necesitaba ese vínculo familiar, me encontraba completamente sola. A través de la puerta entreabierta, podía escuchar las conversaciones en el pasillo. Familiares visitando a sus seres queridos, trayendo globos, flores, pasteles caseros. El aroma del bizcocho recién horneado se colaba en mi habitación, aumentando mi sensación de abandono. En la mesita de noche descansaba una pequeña maceta con un cactus que Carmela me había regalado. Es fuerte como tú, me dijo. Sobrevive en las condiciones más difíciles. Sus palabras resonaban en mi mente mientras contemplaba la planta solitaria, tan fuera de lugar como yo en aquel entorno estéril. Mi teléfono vibró con una notificación. Por un momento, mi corazón dio un vuelco pensando que finalmente alguno de ellos se había acordado. Pero era solo la aplicación del tiempo, informándome que hoy sería un día soleado en Madrid. 25 grados. Perfecto para un paseo por el Retiro o un café en la Plaza Mayor. Lugares que me parecían inalcanzables desde mi confinamiento. La habitación 304 se había convertido en mi universo. Conocía cada grieta del techo, cada mancha en las paredes, el ritmo exacto del goteo del suero.
El tiempo se estiraba como un chicle, interminable y pegajoso. Los minutos se arrastraban con la misma lentitud que yo intentaba moverme para alcanzar el vaso de agua. Volviendo a Instagram, mis dedos se detuvieron sobre esa cuenta desconocida que había etiquetado a mi hermana. Lu Gómez-privado. Lucía Gómez, ese era su nombre completo. El mío era Elena Gómez, antes de añadir el apellido de Alejandro cuando nos casamos. ¿Por qué necesitaría una cuenta privada? La curiosidad empezó a mezclarse con una sensación de inquietud que no podía ignorar. Las horas pasaban. El doctor Ramírez hizo su ronda vespertina, revisó mis constantes y mi evolución. Vas muy bien, Elena. Si sigues así, en unas semanas podrás empezar rehabilitación. Me dio una palmadita en el hombro que pretendía ser reconfortante, pero que solo resaltaba la ausencia de un contacto más íntimo, familiar. Cuando se fue, quedé nuevamente a solas con mis pensamientos y ese móvil que parecía llamarme. La tentación era demasiado grande. Necesitaba respuestas. Necesitaba entender por qué, en el día que debería estar rodeada de amor, estaba sumida en un silencio ensordecedor. La luz del atardecer madrileño teñía mi habitación de tonos anaranjados y rojizos. Afuera, la Gran Vía empezaría a iluminarse con sus neones y luces. Los bares se llenarían de gente tomando cañas y compartiendo tapas. La vida continuaba para todos, excepto para mí. Con un suspiro que me dolió en las costillas aún en proceso de sanación, tomé una decisión. Tenía que saber qué estaba pasando. Toqué la pantalla de mi móvil y abrí Instagram nuevamente. La cuenta misteriosa seguía allí, como un enigma esperando ser descifrado. Un enigma que, sin saberlo, estaba a punto de cambiarlo todo. Curiosa, toqué el nombre de usuario desconocido. Era una cuenta privada, pero la foto de perfil era inconfundiblemente mi hermana. Con el corazón palpitando, envié una solicitud de seguimiento y, sorprendentemente, fue aceptada en cuestión de segundos. Fue entonces cuando el mundo que creía conocer se desmoronó a mi alrededor. Su última historia era un vídeo, mis padres, mi hermana y mi esposo en un crucero de lujo por las Islas Canarias. Risas, champán, bailes bajo el sol. Mi madre llevaba el collar que le regalé la pasada Navidad, ese con pequeños zafiros que me costó 3 meses de sueldo. Mi padre sostenía una bebida tropical con una pequeña sombrilla, su cara bronceada sonriendo a la cámara como nunca lo había visto sonreír en Madrid. Lucía posaba para selfies, haciendo pucheros hacia la cámara con su característico labial rojo que siempre le envidié. Y Alejandro tenía sus brazos alrededor de la cintura de mi hermana, susurrándole algo al oído. Todos se veían tan felices, tan lejos de la pesadilla estéril que yo estaba viviendo. Me quedé paralizada, mirando la pantalla mientras el vídeo se reproducía en bucle. Mi pecho se tensó. Ni uno de ellos había mencionado un viaje. Ni uno me había visitado. La fecha era clara, hoy. Mi cumpleaños. El mismo día que yo yacía en una cama de hospital, olvidada. Debe haber alguna explicación, intenté racionalizar mientras observaba cómo la luz del atardecer se desvanecía lentamente, dando paso a las sombras que comenzaban a invadir mi habitación. Tal vez el vídeo era antiguo. Tal vez era una broma pesada. Tal vez. Pero la realidad me golpeó como otra colisión. La geolocalización del vídeo mostraba Puerto de Santa Cruz de Tenerife, hoy. Hoy. Mientras el dolor pulsaba en mis costillas fracturadas, ellos brindaban bajo el sol canario. Deslicé mi dedo por la pantalla para ver más historias. Había muchas, todas de los últimos días. Fotografías de cenas en restaurantes lujosos de la isla, excursiones al Teide, atardeceres en playas de arena negra. En cada imagen, la misma configuración, mi familia y mi marido, todos sonrientes, todos juntos, todos sin mí. En una de las fotos, Alejandro abrazaba a Lucía por detrás mientras contemplaban el atardecer en Playa de las Américas. Mi lugar favorito con mi persona favorita, rezaba el pie de foto. Esas palabras me atravesaron como cuchillos. Era la misma frase que Alejandro solía decirme a mí cuando visitábamos La Pedriza en la Sierra de Madrid, nuestro refugio de fin de semana. Me fijé en los detalles. Lucía llevaba puesta una pulsera que reconocí al instante, era mía,
un regalo de mi abuela Pilar antes de morir. Una reliquia familiar que había pasado de generación en generación. La última vez que la vi estaba en mi joyero, en nuestro apartamento del barrio de Malasaña. Las lágrimas comenzaron a nublar mi visión, pero seguí explorando como una masoquista adicta al dolor. Quería saber hasta qué punto llegaba la traición. Cada nueva imagen era una puñalada. Cada sonrisa, una burla a mi confianza. Encontré publicaciones de semanas atrás. Pequeñas escapadas a Valencia, cenas en restaurantes de Madrid que yo nunca había visitado, reuniones familiares a las que nunca fui invitada. Y siempre la misma constante, la cercanía inquietante entre Lucía y Alejandro, miradas cómplices, toques que sobrepasaban lo fraternal. De repente, todo empezó a cobrar sentido. Las llamadas perdidas de Alejandro, las reuniones de trabajo que se alargaban hasta la madrugada, los viajes de negocios repentinos a Barcelona o Sevilla. Las visitas cada vez más esporádicas de Lucía a nuestro piso, siempre coincidiendo con mis ausencias. Las cenas familiares canceladas a último momento por excusas cada vez más elaboradas. Estúpida, 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 me repetía mientras las piezas del rompecabezas encajaban con cruel precisión. El pitido del monitor cardíaco se aceleró, alertando a una enfermera que entró apresuradamente a la habitación. «Elena, ¿estás bien?» «Tu pulso está acelerado», dijo Carmela, ajustando el suero y comprobando mis constantes. «Estoy bien», mentí, ocultando rápidamente el teléfono bajo la sábana. «Solo un mal sueño». Carmela me miró con suspicacia, pero no insistió. «Intenta descansar. Mañana vendrá el fisioterapeuta para evaluar cuándo podemos empezar con la rehabilitación». Cuando se marchó, volví a sumergirme en aquel pozo de traiciones digitales. Mis dedos temblaban tanto que apenas podía sostener el teléfono. La rabia, el dolor y la incredulidad se mezclaban en un cóctel tóxico que me envenenaba por dentro. Seguí explorando la cuenta. Había publicaciones que se remontaban a meses atrás. Nuestra primera cita oficial, decía una de enero, acompañada de una foto de Lucía y Alejandro en el templo de Devot al atardecer. Enero. Yo estaba en aquella feria del libro en Valladolid. Alejandro me había dicho que no podía acompañarme porque tenía una presentación importante para un cliente. La traición no era reciente. Era un edificio construido meticulosamente durante meses, tal vez años, a mis espaldas. Cada ladrillo colocado con precisión mientras yo vivía en una burbuja de ignorancia. Me detuve en una foto particular que me dejó sin aliento. Era de hace 3 semanas, justo antes de mi accidente. Mis padres, Lucía y Alejandro, brindando en lo que parecía la terraza de un ático en Madrid. Reconocí el lugar, era el nuevo apartamento que Alejandro y yo habíamos estado considerando comprar en La Latina. Nuevo hogar, nueva vida, decía la descripción. El mundo se detuvo. No solo era una aventura. Era un plan. Una conspiración para reemplazarme, para borrarme de sus vidas. ¿Acaso mi accidente había sido un inconveniente en su perfecta planificación? ¿Una complicación inesperada que los obligó a improvisar? Un pensamiento terrible cruzó mi mente. ¿Y si no había sido un accidente? ¿Y si? No, no podía permitirme ir por ese camino. Por muy dolorosa que fuera la traición, no podía creer que hubieran llegado a tanto. Aunque, mirando esas imágenes, ya no estaba segura de conocer realmente a ninguno de ellos. La noche caía sobre Madrid mientras yo caía en mi propio abismo personal. Las luces de la ciudad parpadeaban a lo lejos, visibles desde mi ventana del 3er piso. Vidas normales, familias normales, amores normales. Todo lo que creía tener y que ahora se revelaba como una elaborada mentira. En otra época, habría llamado inmediatamente a mi madre para llorar en su hombro. Habría buscado el consuelo de mi padre, siempre práctico pero reconfortante. Habría compartido mis penas con Lucía, mi confidente desde la infancia. Y, por supuesto, habría buscado refugio en los brazos de Alejandro, mi compañero, mi amor, mi roca. Pero ahora estaba verdaderamente sola. Mi familia no era mi familia. Mi esposo no era mi esposo. Mi vida no era mi vida. El teléfono pesaba en mis manos como una sentencia.
Podía confrontarlos ahora mismo, enviar un mensaje, hacer una llamada, explotar toda esta farsa en sus caras. Pero algo me detuvo. Una voz interior que me aconsejaba esperar, observar, entender la magnitud completa de su traición antes de revelar mis cartas. Sin embargo, necesitaba confirmarlo. Necesitaba escuchar la mentira de sus propios labios. Quería saber hasta qué punto eran capaces de engañarme mientras estaba postrada en una cama de hospital, luchando por recuperarme. Con determinación, sequé mis lágrimas y respiré profundamente, ignorando el dolor punzante en mis costillas. Mi dedo se deslizó hasta el contacto de Alejandro. Era hora de poner a prueba la profundidad de su traición. Respiré hondo, sequé las lágrimas de mis mejillas y pulsé el botón de llamada en el contacto de Alejandro. Respondió al tercer tono, su voz alegre, suave, demasiado suave. Hola, cariño. Justo estaba pensando en ti. Su falsa preocupación me revolvió el estómago. Durante 5 años de matrimonio había aprendido a reconocer cada matiz de su voz. Este tono particular lo reservaba para cuando mentía sobre algo pequeño, como olvidar comprar el pan o pagar una factura. Nunca imaginé que lo utilizaría para una mentira de esta magnitud. Controlé mi voz y pregunté, ¿dónde estás ahora mismo? Una pausa, lo suficientemente larga como para levantar sospechas. Luego respondió, en un viaje de negocios, mi amor. Conseguimos un cliente importante. Volveré pronto. Podía escuchar el débil sonido de música y risas en el fondo, el tintineo de copas. Intentó amortiguarlo con una tos. ¿Y cómo va todo por Madrid? Hace un calor horrible en Sevilla, añadió rápidamente. Otra mentira. La geolocalización del vídeo mostraba claramente Tenerife, no Sevilla. Todo tranquilo, respondí, manteniendo un tono casual mientras observaba cómo la luz de la luna se filtraba por la ventana de mi habitación de hospital. Los médicos dicen que estoy mejorando. Eso es maravilloso, Elena. Su entusiasmo sonaba genuino, lo que hacía todo aún más doloroso. ¿Cómo podía sonar tan sincero mientras me mentía descaradamente? Te prometo que en cuanto termine con este cliente volveré a tu lado. ¿Te echo tanto de menos? Cada palabra era como un cuchillo que se retorcía en mi pecho. 5 años juntos, desde aquel encuentro casual en la librería Desnivel de la Latina, donde ambos buscábamos guías de senderismo para el Camino de Santiago. 5 años construyendo una vida en nuestro pequeño pero acogedor piso en Malasaña. 5 años compartiendo sueños, miedos, alegrías y penas. Y ahora, todo se reducía a una mentira tras otra. ¿Has hablado con mis padres o con Lucía últimamente?, pregunté, intentando que mi voz no traicionara mis emociones. Hubo una pausa momentánea, casi imperceptible. No, cariño, he estado muy ocupado con el trabajo. Pero seguro que te llamarán pronto para felicitarte. En ese momento escuché una voz femenina en el fondo. Era inconfundiblemente Lucía, aunque intentó disimular bajando su tono. Ale, ¿vienes? La cena está lista. Vi cómo Alejandro tapaba rápidamente el micrófono, pero aún así pude escuchar su respuesta amortiguada. Un momento, estoy hablando con un cliente. Un cliente. Eso era yo ahora, una mentira incómoda, un obstáculo en su nueva vida. Perdona, Elena, volvió a hablarme. El equipo me necesita para una reunión de última hora. Te llamo mañana, ¿vale? Descansa y recupérate pronto. Te quiero. Sonreí, aunque él no podía verlo. Espero que lo disfrutes, dije suavemente. Hubo otra pausa. Por supuesto que lo haré, respondió rápidamente. Terminé la llamada antes de que pudiera decir más. Me quedé mirando el techo durante mucho tiempo, la verdad hundiéndose como una daga a través de mis costillas. No era solo traición, era abandono. En el día que más los necesitaba. El silencio de la habitación del hospital se volvió ensordecedor. Solo el pitido constante del monitor cardíaco me recordaba que seguía viva, aunque mi corazón acababa de romperse en 1000 pedazos. Fuera, Madrid continuaba su vida nocturna.
Podía imaginar las terrazas de la Latina llenas de gente, los bares de Malasaña rebosantes de jóvenes hipsters, las plazas del centro iluminadas por farolas antiguas. La ciudad que tanto amaba seguía su curso, ajena a mi dolor. Miré nuevamente mi teléfono, tentada de llamar a mis padres. ¿Qué excusa me darían ellos? ¿Dirían que estaban en una escapada a Toledo? ¿O quizás en un balneario en Murcia? La idea de escuchar más mentiras me resultaba insoportable. Recordé la primera vez que llevé a Alejandro a casa de mis padres en Vallecas. Era Nochebuena y había nevado, algo raro en Madrid. Mi madre, Carmen, había preparado su legendario cocido madrileño. Mi padre, Antonio, sacó su mejor botella de Ribera del Duero para brindar por nuestra relación. Lucía hizo bromas toda la noche sobre cómo por fin había encontrado a un hombre que me aguantaba. Todos reímos, todos brindamos, todos nos quisimos. ¿O no? ¿Desde cuándo había comenzado esta traición? ¿Cuándo mi hermana empezó a mirar a mi marido con otros ojos? ¿Cuándo mis padres decidieron que era aceptable? ¿Fue gradual o de repente un día decidieron que yo era prescindible? La enfermera Carmela entró a cambiar mi suero. Me encontró con los ojos llorosos. ¿Dolor?, preguntó, acercándose para comprobar mi medicación. No es nada, mentí. ¿Cómo explicarle que acababa de descubrir que mi vida entera era una farsa? ¿Has tenido alguna visita hoy?, preguntó mientras ajustaba el gotero. Es tu cumpleaños, ¿no? Lo vi en tu ficha. Mi familia está ocupada, respondí, sintiendo como las palabras se atascaban en mi garganta. Carmela me miró con una mezcla de compasión y comprensión que me resultó insoportable. No quería su lástima. No quería la lástima de nadie. A veces, la familia no es quien esperamos que sea, dijo simplemente, ajustando mi almohada. Pero eso no significa que estés sola. Mañana te traeré un pastel de la cafetería. No será gran cosa, pero nadie debería pasar su cumpleaños sin pastel. Su amabilidad casual fue como una grieta en la presa que contenía mis emociones. Las lágrimas comenzaron a fluir silenciosamente. No intenté detenerlas. Gracias, susurré. Cuando salió, volví a mirar la pantalla de mi teléfono. Las fotos seguían allí, implacables en su crueldad. Mi mente comenzó a trazar un mapa mental de todos los momentos en que debería haber sospechado algo. Las veces que Lucía aparecía en casa sin avisar cuando yo no estaba, pero Alejandro sí. Las llamadas que él atendía en otra habitación. Las cenas familiares a las que él acudía solo porque yo tenía demasiado trabajo en la editorial. Pensé en las últimas vacaciones que pasamos juntos, hace apenas 2 meses, en una casa rural en la Sierra de Gredos. Alejandro estuvo distante, constantemente revisando su teléfono, excusándose para hacer llamadas en privado. En ese momento lo atribuí al estrés por un proyecto importante en su agencia de publicidad. Qué ingenua había sido. La rabia comenzó a reemplazar al dolor. No solo me habían traicionado, me habían humillado. Mientras yo trabajaba hasta tarde para pagar nuestro apartamento, Alejandro y Lucía planeaban su futuro juntos. Mientras yo organizaba las comidas dominicales para mantener unida a la familia, ellos se burlaban de mí a mis espaldas. Revisé mi correo electrónico, buscando más evidencias. Encontré mensajes de Alejandro de las últimas semanas, todos llenos de excusas para no venir al hospital. Estoy hasta arriba de trabajo, el cliente de Valencia es muy exigente, tengo una presentación crucial mañana. Cada frase ahora se revelaba como lo que era, una mentira elaborada para poder estar con mi hermana. La idea de enfrentarlos, de exponerlos, me resultaba tentadora. Podía compartir capturas de pantalla de las fotos, enviarlas al grupo familiar de WhatsApp, destrozar su perfecta burbuja de engaños. Pero algo me detuvo. Una voz interior que me aconsejaba cautela. Si actuaba impulsivamente, movida por el dolor y la rabia, les estaría dando el poder. Me verían como la víctima histérica, la esposa despechada, la hermana celosa. Necesitaba tiempo para procesar, para planear mi próximo movimiento. Porque una cosa tenía clara, esto no terminaría así. No desaparecería silenciosamente mientras ellos vivían su idílica vida en Tenerife o donde fuera.
No les daría esa satisfacción. El reloj digital de la mesita de noche marcaba las 11:23 de la noche. Mi cumpleaños número 34 estaba a punto de terminar. No había sido como lo imaginé, ciertamente. Pero quizás, en medio de todo este dolor, me había dado el regalo más valioso que podía recibir, la verdad. Mañana sería otro día. Mañana comenzaría a reconstruir mi vida desde cero. Mañana empezaría a planear no una venganza, sino mi renacimiento. Con ese pensamiento, apagué el teléfono y lo dejé sobre la mesita. Las imágenes seguían grabadas en mi mente, pero ya no me atormentaban de la misma manera. Se habían convertido en combustible para lo que vendría después. Cerré los ojos, escuchando el latido constante de mi corazón en el monitor. Seguía viva. Seguía aquí. Y eso, por ahora, era suficiente. Esa noche, no pude dormir. Mi mente reproducía las imágenes del vídeo una y otra vez. Me sumergí más profundamente en aquella cuenta secreta, desplazándome por publicaciones que se remontaban a meses atrás, siempre con las mismas personas, siempre con la misma mentira. Lucía y Alejandro parecían más cercanos de lo que deberían. Mis padres, cómplices en su silencio, sonreían orgullosos junto a ellos. El amanecer me sorprendió con los ojos enrojecidos y la mente exhausta. Madrid despertaba lentamente mientras yo contemplaba la ciudad desde mi ventana del hospital. Los primeros rayos de sol iluminaban los tejados del barrio de Chamberí, dándoles un tono dorado que contrastaba con la oscuridad que sentía por dentro. Carmela entró con mi desayuno y una pequeña magdalena con una vela. «Feliz cumpleaños atrasado», dijo con una sonrisa cálida. «No es mucho, pero es de corazón». Su gesto me conmovió hasta las lágrimas. Una desconocida mostraba más consideración que mi propia familia. Le agradecí con sinceridad mientras ella revisaba mis constantes y cambiaba mi vendaje. «El doctor Ramírez pasará más tarde», comentó mientras ajustaba las persianas. «Dice que tus radiografías muestran buena evolución». Cuando se marchó, volví a encender el móvil. No tenía energía para más confrontaciones, pero necesitaba entender. Necesitaba reconstruir la cronología de esta traición para poder procesarla. Abrí la galería de fotos de mi propio teléfono. Comencé a revisar imágenes de los últimos meses, buscando señales que hubiera pasado por alto. Allí estaban, sutiles pero innegables una vez que sabías dónde mirar. Una cena de Nochevieja en casa de mis padres en Vallecas. Mientras yo servía el champán para las uvas, Lucía y Alejandro compartían una mirada que duraba demasiado. La mano de él rozando, accidentalmente, la suya al pasar el pan. Mi madre observándolos con una expresión que ahora reconocía como complicidad, no como simple afecto familiar. Seguí recorriendo hacia atrás. Una excursión a la Pedriza en octubre. Yo, adelantada en el sendero, tomando fotos del paisaje. Ellos tres, rezagados, en una conversación que cesaba abruptamente cuando me acercaba. «Solo hablábamos de tu regalo de Navidad», había dicho mi padre con aquella sonrisa que ahora identificaba como falsa. Cada imagen revelaba algo que en su momento había ignorado. Cada recuerdo adquiría un nuevo significado bajo la luz de lo que ahora sabía. El buzón de entrada de mi correo electrónico también guardaba pistas. Cancelaciones de última hora para eventos en los que Alejandro debía acompañarme. Excusas de Lucía para no asistir a nuestras tradicionales cenas de hermanas de los jueves. Mensajes de mis padres posponiendo visitas programadas con antelación. Miré mi calendario. Las fechas coincidían perfectamente con las publicaciones de aquella cuenta secreta. Mientras yo asistía sola a la boda de mi compañera de trabajo en Toledo, ellos disfrutaban de un fin de semana en los picos de Europa. Mientras yo pasaba 3 días en Barcelona para una feria del libro, ellos celebraban el cumpleaños de mi padre en un restaurante con estrella Michelin en Madrid al que nunca me invitaron. Mi teléfono vibró con una notificación. Era un mensaje de Alejandro: «Buenos días, cariño. ¿Cómo has pasado la noche? Hoy tengo reuniones todo el día, pero intentaré llamarte por la tarde. Te quiero». La falsedad de sus palabras me provocó náuseas. Respondí con un simple «bien, gracias» y dejé el teléfono a un lado.
No tenía sentido continuar esta farsa por mensaje. El doctor Ramírez entró poco después. Tras examinarme, confirmó lo que Carmela había adelantado: estaba evolucionando favorablemente. Elena, si todo sigue así, podrías recibir el alta en 2 semanas, comentó mientras anotaba algo en mi historial. Por supuesto, necesitarás ayuda en casa durante la recuperación. ¿Tu marido podrá encargarse? La pregunta me golpeó como una bofetada. ¿Mi casa? Ya no estaba segura de tener una. ¿Mi marido? Era el amante de mi hermana. Tengo amigos que me ayudarán, respondí, pensando rápidamente en Marta, mi compañera de la editorial, la única persona fuera de mi familia con quien mantenía una relación cercana. Cuando el médico se marchó, tomé mi teléfono de nuevo. Esta vez abrí WhatsApp y busqué el chat de Marta. Dudé antes de escribir. No estaba preparada para compartir toda la verdad, pero necesitaba un plan para cuando saliera del hospital. Hola, Marta. ¿Podrías pasarte por el hospital cuando tengas un momento? Necesito hablar contigo de algo importante. La respuesta llegó casi de inmediato. Claro, Elena. ¿Todo bien? ¿Puedo ir esta tarde después del trabajo? Perfecto. Gracias. Sentí un pequeño alivio. Al menos tenía una persona en quien confiar, alguien que no formaba parte de esta red de mentiras. El resto de la mañana la pasé viendo las noticias en la pequeña televisión de la habitación, intentando distraerme. Pero mi mente seguía volviendo a las imágenes de aquel crucero, a la sonrisa de Lucía, a los brazos de Alejandro alrededor de su cintura. Nos habíamos conocido cuando ambos teníamos 29 años. Él acababa de conseguir un trabajo en una agencia de publicidad en Gran Vía después de años como freelance. Yo llevaba 3 años en la editorial Alfaguara, escalando posiciones desde becaria hasta editora junior. Nuestro encuentro en aquella librería había parecido cosa del destino. Ambos amábamos la montaña, la literatura latinoamericana, el cine de los años 70 y el gazpacho con un toque de manzana verde, una receta peculiar de mi abuela que él juró que era la mejor que había probado jamás. Nos casamos un año después en una pequeña ceremonia civil en El Retiro, con apenas 30 invitados. Lucía fue mi dama de honor. Lloró durante sus votos, diciendo que nunca había visto a su hermana tan feliz y que daría cualquier cosa por verme siempre así. Qué irónico resultaba ahora. El sonido de una notificación me sacó de mis recuerdos. Era Instagram. Lucía había subido una nueva historia a su cuenta oficial, no a la secreta. Era una selfie en lo que parecía la cubierta de un barco, con el mar de fondo y un cóctel en la mano. Días de desconexión y paz interior, rezaba el texto. Ni una mención a que estaba con mi marido y mis padres. Ni una referencia a mí, su hermana, abandonada en un hospital. La imagen estaba estratégicamente tomada para no mostrar a nadie más, pero reconocí la camisa de Alejandro asomando por un borde. Aquella camisa azul con pequeños anclas blancas que le regalé por su cumpleaños el año pasado. La audacia de su engaño me dejó sin aliento. No solo me traicionaban, sino que se aseguraban de mantener las apariencias. 2 versiones de la misma realidad, la pública, donde todos seguíamos siendo una familia normal, y la privada, donde yo había sido completamente eliminada. Marta llegó a media tarde con un ramo de tulipanes amarillos, mis favoritos. Al verla, sentí que una pequeña parte del peso que cargaba se aliviaba. Ella había sido mi compañera en la editorial desde el principio, mi confidente para asuntos laborales y, aunque nunca habíamos profundizado demasiado en nuestras vidas personales, siempre me había mostrado un apoyo incondicional. «Qué susto nos diste con el accidente», exclamó mientras dejaba las flores en un jarrón. «La oficina no es lo mismo sin ti regañándonos por las erratas». Su comentario me arrancó una sonrisa genuina, la primera en días. Charlamos de cosas triviales durante unos minutos, los nuevos manuscritos que habían llegado, el café horrible de la máquina que habían instalado, las reformas en la plaza frente a la editorial. Normalidad. Algo que anhelaba desesperadamente. Finalmente, reuní el valor para hablar de lo que realmente me preocupaba. «Necesito un favor, Marta. Un favor grande». Ella me miró con preocupación. «Lo que sea, Elena. Dime».
Cuando me den el alta, no puedo volver a mi casa, dije, eligiendo cuidadosamente mis palabras. Las cosas con Alejandro no están bien. Necesito un lugar donde quedarme hasta que pueda reorganizar mi vida. No entré en detalles, pero Marta pareció entender la gravedad de la situación. Sin hacer más preguntas, asintió. Mi sofá-cama te espera. El tiempo que necesites. La gratitud me embargó. Por primera vez desde que descubrí la traición, sentí que tenía un camino a seguir, una luz al final del túnel. Esa noche, mientras Madrid se sumergía en su habitual bullicio nocturno, comencé a planear mi próximo movimiento. No sería una víctima en esta historia. No desaparecería silenciosamente para facilitar sus planes. Ellos habían construido un castillo de mentiras, y yo tenía la llave para derribarlo. Pero primero, necesitaba recuperarme. Necesitaba mi fuerza. Necesitaba mi claridad mental. Me dormí con una nueva determinación. La Elena que despertaría mañana no sería la misma que había vivido en la ignorancia durante meses. Sería una mujer que conocía la verdad, por dolorosa que fuera. Y a veces, la verdad es el arma más poderosa que puedes tener. A la mañana siguiente, pedí a Carmela un bolígrafo y un cuaderno. Si ellos no iban a reconocerme, yo me reconocería a mí misma. Comencé a escribir todo lo que había visto, todo lo que sentía. La verdad me había destrozado, pero me negaba a quedar rota. ¿Para qué es el cuaderno?, preguntó Carmela mientras me ayudaba a sentarme para el desayuno. Terapia, respondí simplemente. No era una mentira. Cada palabra que escribí actuaba como un bálsamo para mi dolor, transformándolo en algo más útil, determinación. La mañana transcurrió con la rutina habitual del hospital. El doctor Ramírez pasó visita, satisfecho con mi evolución. El fisioterapeuta, un joven llamado Diego, comenzó con ejercicios suaves para evitar la atrofia muscular. Todo parecía normal, pero yo había cambiado irrevocablemente. Durante la sesión de fisioterapia, mi teléfono vibró varias veces. Lo ignoré. Diego notó mi tensión. El estrés ralentiza la recuperación, comentó mientras me ayudaba a estirar la pierna. Sea lo que sea, puede esperar. Tenía razón. Los mensajes de Alejandro, las publicaciones de Lucía, las excusas de mis padres, todo podía esperar. Mi prioridad ahora era recuperarme físicamente para poder enfrentar lo que vendría después. Cuando Diego se marchó, revisé el teléfono. 3 mensajes de Alejandro. ¿Cómo va todo hoy? ¿Hablaste con el médico? ¿Alguna novedad? ¿Por qué no respondes? ¿Estás bien? Estoy preocupado. Su falsa preocupación me provocó una risa amarga. Dejé el teléfono sin responder y continué escribiendo en mi cuaderno. A mediodía, recibí una llamada de mi madre. Dudé antes de contestar, pero necesitaba escuchar su voz, comprobar hasta qué punto llegaría con sus mentiras. Elena, cariño. ¿Cómo estás hoy? Su tono falsamente alegre me revolvió el estómago. Bien, mamá, respondí secamente. Mejorando. Me alegro tanto, hija. Todos estamos deseando que te recuperes pronto. ¿Todos? ¿Dónde estás ahora, mamá? Hubo una pausa casi imperceptible. En casa, claro. Tu padre está arreglando ese grifo del baño que siempre gotea. Ya sabes cómo es, siempre dejando las cosas para el último momento. Podía escuchar el sonido del mar de fondo, el murmullo de conversaciones en lo que parecía la cubierta de un barco. Mi padre no estaba arreglando ningún grifo. Estaba probablemente tomando el sol junto a una barandilla, contemplando el océano con un cóctel en la mano. ¿Has hablado con Lucía últimamente?, pregunté, fingiendo desconocimiento. Está muy ocupada con ese nuevo proyecto en la agencia, respondió mi madre sin titubear. Ya sabes cómo son esos plazos de entrega. Lucía trabajaba como diseñadora gráfica en una agencia de publicidad diferente a la de Alejandro. O eso creía yo. Ya no estaba segura de nada. Claro, murmuré. Los plazos. Elena, cariño, tengo que dejarte.
Tu padre necesita ayuda. Con la herramienta. Te llamaré mañana, ¿vale? Te queremos mucho. Yo también os quiero, respondí mecánicamente, preguntándome si esas palabras significaban algo todavía. Cuando colgué, noté que me temblaban las manos. La frialdad con la que mi madre había mentido me dejó helada. No había duda en su voz, ni un atisbo de culpabilidad. Era como si hubiera ensayado esta versión de la realidad hasta creérsela ella misma. Volví a mi cuaderno, escribiendo cada detalle de la conversación mientras estaba fresco en mi memoria. Como editora, estaba acostumbrada a analizar historias, a identificar incongruencias en la narrativa. Ahora aplicaba esas habilidades a mi propia vida, desmenuzando cada mentira para entender el cuadro completo. La tarde avanzaba lentamente. Madrid se preparaba para la hora del aperitivo, ese momento sagrado donde las terrazas se llenaban de gente compartiendo cañas y tapas, risas y confidencias. Yo contemplaba la ciudad desde mi ventana, sintiéndome simultáneamente parte de ella y completamente ajena. Mi teléfono volvió a sonar. Esta vez era Lucía. Decidí no contestar. No confiaba en mi capacidad para mantener la compostura si escuchaba sus mentiras directamente. En cambio, le envié un mensaje, en fisioterapia. Hablamos luego. Inmediatamente respondió, qué bien. Avísame cuando estés libre. Tengo tantas ganas de verte. La audacia de su hipocresía me dejó sin aliento. ¿Cómo podía escribir eso mientras posaba para fotos con mi marido en un crucero? No respondí. En cambio, volví a abrir aquella cuenta secreta en Instagram. Había nuevas historias. Una cena en el restaurante del barco, todos elegantemente vestidos. Mi padre brindando con una copa de vino tinto. Mi madre riendo a carcajadas con la cabeza echada hacia atrás. Lucía y Alejandro, sentados juntos, sus manos entrelazadas sobre la mesa sin ningún intento de disimulo. Una ira fría se instaló en mi pecho. No era el tipo de rabia que nubla el juicio, sino la clase de furia que lo agudiza, que enfoca cada pensamiento con precisión quirúrgica. Podría haberlos enfrentado en ese momento. Podría haber enviado capturas de pantalla a todos, exponiendo su farsa. Podría haber llamado a Alejandro y haberle gritado cada insulto que se me pasaba por la mente. Pero algo me detuvo. No les daría esa satisfacción. No les permitiría convertirme en la villana de esta historia, en la esposa histérica, en la hermana celosa. No les daría la oportunidad de justificar sus acciones con mi reacción. Si iban a traicionarme, que lo hicieran completamente. Si iban a mentirme, que acumularan tantas mentiras que el peso de su propia falsedad terminara por aplastarlos. Tenía algo mucho más poderoso que la confrontación, el silencio. Y tiempo. Ellos no lo sabían, pero yo ya había empezado a planear mi próximo movimiento. Esa tarde, Marta vino a visitarme de nuevo. Esta vez trajo mi ordenador portátil del trabajo y algunos documentos que necesitaban mi revisión. Pensé que quizás querrías distraerte con algo, explicó mientras instalaba todo sobre la mesa ajustable del hospital. Además, Fernández no deja de preguntar por el manuscrito de García Montero. Le sonreí agradecida. Sumergirme en el trabajo, en esas páginas llenas de mundos imaginarios y personajes ficticios, era exactamente lo que necesitaba. Una evasión temporal de mi propia realidad fracturada. ¿Has hablado con Alejandro?, preguntó Marta con cautela mientras conectaba el cargador. No mucho, respondí vagamente. Está ocupado con un proyecto. Marta me miró fijamente. Siempre había sido perceptiva, una cualidad indispensable para una buena editora. Elena, sé que no es asunto mío, pero, si necesitas hablar, estoy aquí. No solo para ofrecerte un sofá. Por un momento, la tentación de desahogarme fue casi irresistible. Contarle todo a alguien, compartir el peso de esta traición, buscar consejo o simplemente consuelo. Pero no estaba lista. No todavía. Gracias, Marta. De verdad. Cuando esté preparada, serás la primera en saberlo. Ella asintió, respetando mi espacio. Hablamos de trabajo el resto de la visita. Normalidad. Rutina.
algo a lo que aferrarme mientras todo lo demás se desmoronaba. Cuando se marchó, abrí el ordenador y comencé a revisar el manuscrito. Era una novela sobre secretos familiares, ironías de la vida. Normalmente, me habría sumergido por completo en la historia, pero hoy las palabras parecían desenfocadas, distantes. Mi mente seguía volviendo a aquellas imágenes del crucero, a las mentiras de mi madre, a la traición de Alejandro y Lucía. Abrí un nuevo documento. Plan de acción, lo titulé. Comencé a escribir, no desde la rabia ni desde el dolor, sino desde una claridad que solo viene cuando has tocado fondo y has decidido que la única dirección posible es hacia arriba. Primero, necesitaba asegurar mi independencia económica. Teníamos una cuenta conjunta, Alejandro y yo, donde iba la mayor parte de nuestros ingresos. Pero también mantenía una cuenta personal donde guardaba parte de mis honorarios por trabajos freelance de edición. No era mucho, pero sería suficiente para el comienzo. Segundo, necesitaba un lugar propio. El apartamento de Malasaña estaba a nombre de ambos, pero había sido comprado principalmente con la herencia que recibí de mi abuela. Tendría que consultar con un abogado, pero estaba relativamente segura de que podría reclamar una parte significativa. Tercero, necesitaba reconstruir mi red de apoyo más allá de mi familia. Había descuidado muchas amistades desde mi matrimonio, concentrándome exclusivamente en Alejandro y en mantener la relación con mis padres y Lucía. Era hora de reconectar, de buscar aliados que no tuvieran lealtades divididas. Mientras escribía, sentía cómo se formaba algo nuevo dentro de mí. No era felicidad, desde luego. Tampoco esperanza, no todavía. Era propósito. Dirección. La certeza de que, aunque mi mundo se había derrumbado, yo seguía en pie entre los escombros. El cuaderno que Carmela me había dado descansaba sobre la mesita. Lo tomé y continué escribiendo, pero ya no era un registro de traiciones. Ahora documentaba el nacimiento de una nueva Elena. Una que no definiría su valor por las personas que la habían abandonado, sino por su propia capacidad para sobrevivir, para reconstruirse. Con cada palabra que escribía, me sentía un poco más fuerte. La traición había quemado mi corazón, pero de sus cenizas, algo nuevo se estaba formando. No venganza. Todavía no. Pero claridad. Propósito. Esa noche, cuando las luces de Madrid se encendieron y el cielo se tiñó de naranja y púrpura, tomé una decisión. No llamaría a Alejandro. No confrontaría a Lucía. No reclamaría explicaciones a mis padres. Les dejaría creer que seguía en la oscuridad, confiada e ignorante, mientras ellos disfrutaban de su crucero bajo el sol. Que publicaran otra foto, creyendo que se habían salido con la suya. Porque ahora yo tenía el control de la situación. Y el tiempo estaba de mi lado. Semanas después, recibí el alta del hospital. Me fui sin notificárselo a ninguno de ellos. No les debía mi presencia, mi voz ni mi dolor. No tenía planes de volver a la vida que una vez tuve, ya no existía. Me mudé con Marta, quien me recibió con los brazos abiertos y una cama cálida. Lentamente, comencé a reconstruir, no solo mi cuerpo, sino mi identidad. El apartamento de Marta en Lavapiés era pequeño pero acogedor, un tercer piso sin ascensor en un edificio antiguo con balcones llenos de geranios y ropa tendida. Muy diferente a mi piso minimalista en Malasaña, con sus paredes blancas y sus muebles de diseño escogidos cuidadosamente por Alejandro, quien siempre presumía de su ojo para la estética. Casa humilde, pero honesta, dijo Marta mientras me ayudaba a subir las escaleras con mis muletas. Como yo. Sonreí ante su comentario. Honestidad. Algo que había escaseado tanto en mi vida últimamente. Los primeros días fueron difíciles. El dolor físico se mezclaba con el emocional, creando una tormenta constante que amenazaba con ahogarme. Las noches eran especialmente duras. Me despertaba empapada en sudor, con imágenes de Alejandro y Lucía persiguiéndome en sueños. Marta nunca preguntó por mis gritos nocturnos, pero siempre aparecía con una taza de tila y su presencia silenciosa. Durante ese tiempo, mantuve mi fachada. Respondía escuetamente a los mensajes de Alejandro, fingiendo normalidad. La fisioterapia va bien. Sí, el médico está contento con mi evolución.
No te preocupes por visitarme, sé que estás ocupado con el trabajo. Cada mensaje era una pequeña victoria, cada mentira que él aceptaba sin cuestionar me confirmaba que había tomado la decisión correcta. Mi madre llamaba cada 2 días, siempre con las mismas excusas para no venir a verme. Tu padre tiene lumbago. La tienda está en plena temporada alta. Lucía nos necesita con ese proyecto importante. Yo asentía al teléfono, murmuraba comprensión, les decía que los quería. Todo parte del acto. Mientras tanto, seguía monitorizando aquella cuenta secreta. El crucero había terminado, pero las reuniones continuaban. Cenas en restaurantes exclusivos de Madrid, paseos por el Retiro, tardes en el Escorial. Mi vida anterior continuaba sin mí, como si nunca hubiera existido. Una tarde, mientras Marta estaba en la editorial, decidí dar un paso importante. Llamé a Pablo Herrera, un abogado que había conocido años atrás cuando editamos su novela sobre el sistema judicial español. Nunca llegó a publicarse, pero mantuvimos el contacto. Necesito asesoramiento sobre divorcio y propiedades, le dije sin rodeos cuando respondió. Hubo una pausa al otro lado de la línea. ¿Elena? ¿Eres tú? Sí, Pablo. Ha pasado tiempo. Dios mío, me enteré de tu accidente. ¿Estás bien? Físicamente, mejorando. Lo otro, es por eso que te llamo. Concertamos una cita para la semana siguiente en su despacho de la calle Atocha. No entré en detalles por teléfono, pero le adelanté que necesitaría todos los documentos relacionados con la compra de nuestro piso y nuestras cuentas bancarias. Esa misma noche, mientras cenábamos tortilla de patatas casera, la especialidad de Marta, le conté finalmente toda la verdad. Las fotos, los vídeos, las mentiras. La traición completa. Marta escuchó en silencio, su expresión cambiando de sorpresa a indignación y finalmente a una furia contenida que casi podía palparse. Los mataría, dijo simplemente cuando terminé mi relato. A todos ellos. No quiero matarlos, respondí, sorprendiéndome con mi propia calma. Quiero ser libre de ellos. Esa noche, tomé otra decisión importante. Creé mi propia cuenta privada en Instagram. No añadí a nadie conocido, ni siquiera a Marta. Este sería mi espacio, mi registro personal de renacimiento. La primera foto que subí fue de mis cicatrices. No de mi cara, no todavía, solo de las marcas que el accidente había dejado en mi pierna y mi costado. Crudas, rojas, todavía inflamadas. Reales. Sin filtros ni ediciones. El pie de foto decía simplemente, día 1. A la mañana siguiente, recibí un mensaje de Lucía. Sorpresa. Vuelvo a Madrid mañana. ¿Puedo pasarme por el hospital a verte? Mi corazón se aceleró. No esperaba que regresaran tan pronto. No había anticipado tener que enfrentarme a ellos directamente todavía. Pero quizás era mejor así. Una prueba de fuego para mi recién descubierta fortaleza. Ya no estoy en el hospital, respondí. Me dieron el alta hace unos días. Eso es maravilloso. ¿Por qué no nos avisaste? ¿Estás en casa? Pasaré a verte mañana. Estoy en casa de una amiga. Necesito ayuda con las escaleras de nuestro edificio. No era una mentira completa. El piso de Malasaña estaba en un cuarto sin ascensor. Habría sido un infierno con muletas. Oh, respondió Lucía. ¿Qué amiga? ¿La conozco? Marta, de la editorial. ¿La pelirroja del moño? La que siempre lleva esas faldas largas. Esa misma. Vaya, no sabía que erais tan cercanas. Podía sentir la sorpresa en su mensaje, quizás incluso un ligero tono de celos. Lucía siempre había sido así, territorial incluso con mis amistades. Y ahora entendía por qué. No era simple posesividad fraternal. Era la necesidad de controlar todos los aspectos de mi vida, de asegurarse de que no tuviera apoyos externos que pudieran alertarme sobre su traición. Hay muchas cosas que no sabes de mí, respondí, permitiéndome ese pequeño desliz de honestidad. ¿Qué quieres decir?
Nada importante. Estoy cansada, hablamos mañana. Dejé el teléfono y respiré profundamente. El primer contacto directo con el enemigo había ido mejor de lo esperado. No me había derrumbado. No había explotado. Había mantenido mi fachada mientras plantaba las primeras semillas de duda. La reunión con Pablo fue esclarecedora. Según sus primeras valoraciones, tenía una posición sólida respecto al apartamento. La herencia de mi abuela había cubierto el 70% de la entrada, y todos los pagos de la hipoteca salían de nuestra cuenta conjunta, a la que ambos aportábamos por igual. Divorcio por infidelidad, anotó Pablo en su libreta. Tenemos que recopilar pruebas. Las tengo, respondí, mostrándole capturas de pantalla de aquella cuenta secreta. Cientos de ellas. Pablo examinó las imágenes, su expresión profesional agrietándose ligeramente ante la flagrancia de la traición. Con esto podríamos conseguir una distribución favorable de bienes, comentó. Pero, Elena, tengo que preguntarte, ¿estás segura? Esto podría convertirse en una batalla muy desagradable. Lo miré directamente a los ojos. Se llevaron a mi marido. Conspiraron a mis espaldas. Me abandonaron cuando más los necesitaba. ¿Crees que me importa lo desagradable que pueda ponerse? Pablo sonrió levemente. Solo comprobaba que estuvieras preparada. Iniciaremos los trámites cuando me des luz verde. Espera, le pedí. Todavía no. Necesito algo más primero. Ese algo más llegó una semana después, cuando finalmente accedí a ver a Lucía. Elegí un café en Lavapiés, cerca del piso de Marta. Un terreno neutral, publicó, donde podría mantener la compostura. La vi llegar desde la ventana. Lucía siempre había sido la guapa de la familia, decían todos. Más alta, más delgada, con ese andar seguro de quien sabe que todos la miran al pasar. Hoy llevaba un vestido suelto de flores y sandalias de cuña, su pelo castaño recogido en una coleta desenfadada. El bronceado del crucero resaltaba en su piel. Se acercó a mi mesa con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Nos saludamos con 2 besos, una costumbre que de repente me pareció absurda y vacía. Se sentó frente a mí, pidió un café con leche y comenzó su actuación. Te veo mucho mejor, comentó, examinándome. El color ha vuelto a tus mejillas. La recuperación va bien, respondí, neutral. ¿Y cómo es vivir con Marta, verdad? No debe ser fácil depender de alguien que no es familia. La insinuación era clara. Familia. Como si esa palabra significara algo todavía. Marta ha sido maravillosa, dije con sinceridad. Un apoyo incondicional. Claro, claro. Pero nada como tu propia sangre, ¿verdad? Mamá y papá están deseando que vuelvas a casa con ellos para cuidarte. Casi me río en su cara. La audacia, la hipocresía. ¿Cómo fue Sevilla?, pregunté de repente. Lucía parpadeó, confundida por el cambio de tema. ¿Sevilla? El proyecto por el que habéis estado todos tan ocupados. Alejandro me dijo que estaba en Sevilla con un cliente importante. Vi cómo su mente trabajaba rápidamente, recalibrando su versión para alinearla con la de Alejandro. Ah, sí, Sevilla. Caluroso pero productivo. Conseguimos el contrato. Qué bien, sonreí. ¿Y qué tal el crucero por Canarias? Su cara palideció visiblemente. Fue solo un instante, pero lo suficiente para confirmarme que no estaba preparada para esa pregunta. ¿Crucero? No sé de qué hablas, Elena. Es curioso, continué, manteniendo un tono conversacional mientras sacaba mi teléfono. Porque tengo cientos de fotos que dicen lo contrario. Deslicé el teléfono hacia ella, mostrando una imagen particularmente reveladora, ella y Alejandro besándose en la cubierta de un barco, con el mar de fondo y una puesta de sol digna de postal romántica. Comenzó, pero su voz se quebró. No había excusa posible, ninguna explicación que pudiera torcer la realidad tan claramente expuesta. No quiero tus explicaciones, la interrumpí con calma.
Solo quería ver tu cara cuando supieras que lo sé todo. Que lo he sabido desde hace semanas. Elena, no es lo que parece. No. ¿Mi hermana besando a mi marido mientras mis padres aplauden desde la mesa de al lado no es una traición? Ilumíname, Lucía. Explícame cómo he malinterpretado esto. Lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos. Lágrimas de cocodrilo, pensé. No de arrepentimiento, sino de haber sido descubierta. Fue un error, murmuró. Comenzó como algo tonto, y luego decidisteis borrarme de vuestras vidas, completé. Hacer como si nunca hubiera existido. Planificar vuestro futuro juntos mientras yo luchaba por sobrevivir en un hospital. Sola. Lucía bajó la mirada, incapaz de enfrentarse a la verdad de mis palabras. ¿Sabes qué es lo más triste?, continué. Que durante semanas he estado fingiendo no saber nada. Respondiendo a vuestros mensajes falsos, aceptando vuestras excusas patéticas. Quería ver hasta dónde erais capaces de llegar con esta farsa. ¿Qué vas a hacer?, preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. Me levanté, apoyándome en mis muletas. Eso ya lo verás. Dile a Alejandro que recoja sus cosas del piso antes del viernes. Después de eso, que no se moleste en volver. Mientras me alejaba, sentí una extraña ligereza. No era felicidad, no todavía. Era libertad. La liberación que viene de cortar las cuerdas que te atan a personas tóxicas, aunque esas personas lleven tu misma sangre. Esa noche, subí otra foto a mi cuenta privada. Esta vez era un selfie frente al espejo, mostrando mi cuerpo completo. Magulladuras desvaneciéndose, cicatrices sanando, sonrisa feroz. El pie de foto era simple, renacida. Sin etiquetas. Sin ubicación. Pero sabía que eventualmente la verían. Y cuando lo hicieran, quería que supieran, ya no era la mujer que habían dejado atrás. A veces, la curación no viene de quienes te hirieron. A veces, nace del silencio que dejan tras de sí. Pasé mi cumpleaños sola, pero me dio el mayor regalo que nunca esperé, la verdad. Y a partir de ahora, cada paso que diera sería en mis propios términos. Madrid se extendía ante mí, una ciudad llena de posibilidades y nuevos comienzos. Las mismas calles, las mismas plazas, pero todo lucía diferente ahora. Como si hubiera estado viendo el mundo a través de un cristal empañado que finalmente había limpiado. En el pequeño balcón del piso de Marta, con vistas a los tejados de lavapiés y el bullicio de sus calles multiculturals, sentí que por primera vez en mucho tiempo podía respirar profundamente. El aire de la noche madrileña, cargado de aromas de especias y risas lejanas, llenó mis pulmones. ¿Brindamos?, preguntó Marta, saliendo al balcón con 2 copas de vino tinto. ¿Por qué brindamos?, pregunté, aceptando la copa. Ella me miró con una mezcla de orgullo y afecto. Por la nueva Elena. La que no necesita a nadie para brillar. Chocamos nuestras copas suavemente, el tintineo resonando en la noche como una promesa. Por la nueva Elena, repetí, y bebí, saboreando no solo el vino, sino el dulce sabor de mi propia fortaleza recién descubierta.